Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un nuevo video. Me paso la vida pensando en el nuevo proyecto y cada vez que llego al taller siempre digo lo mismo: hoy me voy a comer el taller completo. Pero la triste realidad es que cuando entro a mi taller siempre veo esto. Me encuentro con mi cruda realidad, con un taller totalmente desorganizado y que claramente no me dan ganas de trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que mis ideas se las lleva el viento y yo termino sin eso, sin ideas y sin ganas de trabajar. Ese es el motivo por el cual estoy hoy aquí, porque necesito cambiar eso. Así que si este tema te parece interesante, entonces quédate, porque hoy te voy a enseñar cómo organizar un taller pequeño. Después de la intro, ¡comenzamos! Para iniciar con este proyecto lo quiero hacer justo con la pared que tengo detrás de mí, porque es donde quiero organizar la mayor cantidad de herramientas que tengo y también quiero darle mi toque personal. O sea, darle un poco más de protagonismo a esta pared. Para eso me va a tocar mover todo lo que tengo en esta pared. Y créeme, cuando te digo todo, es todo. Yo no sé si a ti te pasa igual que a mí, pero cuando uno está trabajando, ve cualquier bobería y dice, esto lo voy a necesitar, por ejemplo, esto lo voy a necesitar después, esto tal vez me sirva para algo, no sé, esto, y vas guardando y guardando, y cuando vienes a ver tienes una cantidad de mierda. Así que mi consejo para ti es que botes todo, bota todo lo que se te va quedando de los proyectos, tú lo vas botando. Ahora que ya tengo esta pared completamente vacía y limpia, es el momento de comenzar a vestirla. Y para eso voy a estar utilizando estas planchas de acá, que son igual que las que instalé en exteriores. Estas planchas son para exteriores, pero yo las voy a usar en interiores y no va a pasar nada. Aparte, tiene muy buena terminación y van a quedar súper bien. Las medidas exactas de estas planchas son de 8 pies de largo por 4 pies de ancho. Y la terminación que te decía es como imitación madera. Te voy a enseñar, ¿ves? Es como imitación madera, son exactamente las mismas que tengo acá afuera, lo que estas ya están pintadas y estas vienen con pintura primer, que así vienen de la tienda. Yo la voy a estar pintando ahora en la parte de adentro, pero tú verás que van a quedar súper bien. Cuando voy a estar haciendo algunos trabajos como estos, o sea, como cortar alguna plancha y eso, lo mejor que hay son este tipo de bancos. Ya que con un par de 2x4 y dos banquitos de estos, que aparte este, por ejemplo, sale bien económico, se arma muy fácil y puedes acostar la plancha aquí y cortarla de forma muy sencilla. Ese es el motivo por el que armé este banco de acá, porque con esto lo voy a hacer de manera muy simple. Y más simple que esto, no hay nada. De esta forma también puedes tener una mesa de trabajo en lugares donde vayas a trabajar y es muy sencillo hacerlo. Protección es lo primero. La primera de las planchas quedó súper bien, ahora toca fijarla. Para eso voy a estar utilizando tornillos de 1/4 de pulgada. Estas planchas la verdad que tienen 1/4 de pulgada, o sea que con estos tornillos va a ser más que suficiente. Y lo vamos a estar fijando al 2x4 que tengo detrás. Este es el tipo de tirafondo o tornillo que voy a estar utilizando. Eso lo voy a hacer súper rápido. Ya la primera de las piezas quedó y quedó muy bien puesta. Como te dije, los tornillos fueron súper fáciles porque solamente lo cogimos en el 2x4 que tiene atrás. Te voy a enfocar aquí para que veas los tornillos cómo se pusieron. Mira, ahí se metieron a la madera. Entonces la que sigue no lleva corte, pero sí lleva una cosita aquí donde está la corriente. Pero eso lo voy a estar haciendo mañana porque, si te puedes dar cuenta, ya aquí es de noche. Pero tú no te preocupes porque para mí van a ser algunas horas. Para ti va a ser solo esto. Como te dije, para ti fue solo un segundo, para mí fueron unas cuantas horas más, pero qué bueno porque así pude descansar.
Antes de continuar me gustaría enseñarte algo. Esta de aquí es la plancha que instalé ayer y literalmente la porque hice un corte aquí completo cuando mi cochera es redonda. Tuve que buscar otra de las planchas y la corté, hice una plantilla. Bueno, no hice una plantilla, te voy a enseñar ahora con qué lo hice. Y este fue el único corte que tuve que hacerle en la esquina para que ahora sí quedara perfecta. Ahora sí me quedó bien colocada ahí en el techo. Y bueno, la otra parte sí voy a tener que rellenarla con un poco más de plancha. La buena noticia es que esta plancha de acá la voy a usar con los cortes que necesito arriba. Así que también me va a servir. Ah, y por si te preguntas con qué estuve cortando esta plantilla de acá, pues la hice con esta máquina de acá, la cual es muy buena para hacer este tipo de cortes, ya que no son rectos. Y la plantilla la hice con esto. Esto es un accesorio que tengo para colocar mis cámaras y engancharla en el techo, y lo que hice fue que lo coloqué allá en el techo y después vine y la marqué en la plancha. Siempre hay que inventar con lo que uno tiene a mano. Esto es flexible y lo puedo poner como quiera, así que me pudo servir para eso. Ahora, antes de continuar con el video, me gustaría pedirte algo. Si te está gustando este video, me gustaría que me regalaras un like. Eso me ayuda muchísimo a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo de YouTube. Además, es gratis. Utilicé exactamente la misma madera que voy a clavar aquí porque necesito dejar este grosor acá de 3/4 de pulgada, pero enseguida vas a entender por qué hice eso. Bueno, creo que ahora ha sido un buen momento para explicarte qué es lo que estaba haciendo acá. Como te dije ayer, tengo que proteger esta electricidad que hay aquí, que es lo mismo que también tengo 220 y tengo 110. 220 tengo para la soldadura y 110 para el resto del taller. Entonces por eso que necesito proteger esto aquí. Además, estas planchas son de 1/4 de pulgada, o sea, son muy finas. Y yo en esta área de acá del taller voy a estar colgando algunas cosas que vas a ver un poco más adelante. Es por eso que coloqué estas maderas aquí y me aseguré que tuvieran la medida de 3/4 de pulgada aquí, utilizando exactamente la misma madera que colgué aquí. Para entonces ahora coger esta plancha que tiene 3/4 de pulgada, es una plancha bien fuerte, y poderla poner aquí. Y que me quede flush con el 2x4. Ahora sí puedo asegurarla o clavarla aquí o atornillarla, lo que vaya a hacer, y puedo seguir instalando las planchas. Y esta pared me va a quedar muy fuerte para lo que yo quiera colgar aquí. Espero que ahora sí te haya quedado claro para qué estaba haciendo esto. Y eso mismo lo voy a repetir en esta otra área. El resto de áreas la voy a dejar exactamente igual que esta, porque no lo necesito. Como pudiste ver, hacer esta parte de acá fue bien sencilla, y lo más importante es que nuestras maderas quedaron flush con el 2x4, mira. Ahora sí puedo seguir con la instalación de todas las planchas y van a quedar muy fuertes con esta madera. Aparte, mi electricidad va a quedar bien protegida, y también voy a poder colgar aquí lo que te voy a enseñar un poco más adelante en este video. Algo más que aproveché también fue instalar este toma corriente extra. Créeme que en un taller pequeño nunca está de más uno de estos. Ahora que tengo toda esta parte lista, no va a ser ningún problema terminar de instalar estas planchas, y créeme que el resultado va a quedar impresionante. Bueno, va a quedar justo así. Sí, ya sé, que al igual que yo, tú no te crees que las cosas pasen así. Pero esto es YouTube y eso funciona muy bien. Ahora, lo que sí no me vas a negar es que nuestra pared quedó muy bien. Pero yo te aseguro que eso se puede mejorar un poquito más. Y justo eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Vamos a darle.
Como pudiste ver, nuestra pared cambió un montón y eso lo pudimos hacer gracias a la pintura y bueno, lo otro que viste que le hicimos a los interruptores. Pero a partir de ahora es que este video se pone interesante porque ahora vamos a comenzar a organizar este taller y ese sí es el tema de este video. Vamos a darle. Ya fui acomodando un poco por acá el taller. Realmente no te quise mostrar este paso porque son exactamente los mismos muebles que ya tenía antes. Ahora, eso sí, con bastante menos de lo que ya tenía. No sé por qué estoy hablando bajito, si igual me vas a escuchar. Porque los limpié y los dejé prácticamente nuevos. Ahora, lo que sí te quiero mostrar es lo que voy a estar haciendo justo en esta pared de acá. Y para eso me fui a la tienda y compré todos estos accesorios que tengo por acá. Y todo esto es lo que voy a estar instalando justo en esa pared. Bueno, aquí hay más porque lo voy a estar instalando en las otras partes. Pero bueno, vamos a empezar por aquí y después seguimos. El primero de los accesorios que voy a estar instalando es esta estación de carga de acá. Esta estación de carga de acá me va a ayudar a tener los taladros más a la mano cuando esté trabajando. No es menos cierto que yo tengo mucho espacio aquí y que ahora mismo, por ejemplo, mis taladros los tengo guardados justo aquí y los tengo más recogidos. Pero cuando estás haciendo un trabajo, como te dije, estás mucho más cómodo si tienes los taladros aquí a la mano. Y esto me sirve para poner lo que son las baterías, los cargadores de las baterías y los taladros. Y es por eso que me decidí comprando esta estación de carga de acá. Entonces esto es lo que voy a estar armando ahora mismo. ¿Qué te voy a decir? Hasta ahora me está encantando lo que estoy haciendo acá en el taller y lo que es la parte de la estación de trabajo, por ahora lo voy a dejar así. Es verdad que todavía tengo mucho espacio acá donde poder guardar todas estas cosas, porque aquí me faltan cantidad de cosas y le puedo colocar accesorios. También en esta parte del mueble de acá también le puedo colocar accesorios. Por ejemplo, el sosol lo coloqué en este lado de acá, pero todavía tengo mucho espacio por colocar aquí. Por ahora lo pienso dejar así. Sé que todavía falta mucho por organizar en el resto del taller, pero eso lo vamos a estar haciendo súper rápido, ya que tengo en mi cabeza la idea para hacer esa parte de acá. Pero por ahora esta parte la voy a dar por hecha y la verdad es que me gusta mucho lo que he logrado hasta ahora. Qué increíble, estamos en abril y todavía hay frío acá. Qué bueno que tengo eso, así me calienta bien el taller. Ya puedo ver mucho más espacio en esta zona de acá y ahora sí mi área de trabajo está mucho más cómoda. Algunas cosas las tiré porque realmente no servían o yo no las iba a estar usando. Incluso ahora sí puedo tener acceso a mi banco de trabajo, el cual hace mucho tiempo que no lo usaba por estar lleno de todas las cosas que tenía acá. Y realmente lo necesito porque este es un banco muy fuerte y que me ayuda mucho en todos mis trabajos. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Que ya terminé aquí en el taller de acomodar todas las cosas? Por supuesto que no. Todavía faltan muchas cosas que quiero enseñarte justo en este video. Algunas de esas cosas son esta área de acá, pero créeme que ya lo que hemos hecho es un avance muy grande. Toda esta área de acá realmente es mucho menos que lo que ya empezamos. Y justo sobre esta zona es lo que vamos a estar haciendo ahora mismo. Aunque también tengo una idea con esta especie de almacén que tengo aquí improvisado y creo que voy a estar haciendo algo ahí. Pero vamos a dejarnos de bla bla y vamos a darle.
¿Quieres que te diga una cosa? Nuestro mueble quedó súper bien. La verdad es que pensé que este mueble tenía un poco menos de calidad, pero lo siento súper bien. Pero te cuento algo, la base quedó mejor. Y si te estás preguntando si aguanta peso, compruébalo por ti mismo. Ya tengo acá varias de las cosas que va a llevar este mueble, como esta máquina de pintura que déjame decirte que pesa bastante. Una batería y el mueble todavía tiene mucho más espacio. Y aparte va a quedar súper recogido cuando cerremos las puertas. Y eso es lo que estamos buscando en este video. Y como te digo, la base funciona súper bien. Y además, gracias a la rueda que le pusimos, ya lo voy a poner aquí donde estaba el antiguo mueble. Esto me va a ayudar muchísimo más a tener más recogido el taller, que ese es el motivo de este video. Y nada, ahí quedó. Ahora si quiero tener acceso al mueble y a todas las cosas que tengo acá, va a ser muy sencillo. Y si un día quiero moverlo por algo que esté necesitando, tiene la base con las ruedas y eso me va a ayudar a moverlo por todo el taller, incluso afuera si quisiera. Obviamente nadie anda por afuera con un mueble, pero tú me entiendes la idea. Así que esta parte quedó muy bien, pero todavía nos falta recoger todo esto que tengo por acá y justo eso es lo que voy a estar haciendo ahora. Vamos a darle. Estos tornillos los estuve usando en otro trabajo, los saqué y todavía me sirven, así que aquí también los voy a usar. Lo que siempre he dicho, si trabajas solo, como yo, búscate un ayudante, pasa menos trabajo. Luego de 2 trozos de madera, algunos tornillos y sudar bastante, logramos fijar este bicharraco de acá. Quedó muy fuerte y también está a nivel. Por si tienes alguna duda, compruébalo por ti mismo. Así que ahora ya le buscamos un nuevo lugar a este mueble de acá. Sé que también te dije que iba a estar haciendo algo acá en esta parte del techo como una especie de almacén, pero la verdad es que no se me ocurrió hacer nada ahí por el momento. Pero también te dije que esta no es la versión definitiva de este taller. Es por eso que mi promesa para ti fue como recogí este pequeño taller. Y eso sí lo cumplimos en este video. Este dispenser de acá me lo regaló mi esposa y la verdad que le veo muy buen uso para algunos pomos que estemos usando y que queríamos tener a la mano en el taller, lo podemos tener acá. Siempre es bueno tener un papel toalla acá en el taller para estos proyectos que salen mal y usted tiene que secarse las lágrimas y después seguir, pues para eso va a estar usando este papel toalla de acá. La verdad es que estoy súper contento con el resultado y toda la organización que hemos tenido acá. Sé que al taller le faltan algunas cosas, sé que podemos organizarlo mucho más o incluso podríamos pintar, pero es que esta no es la versión definitiva de este taller. Pero para este video sí queríamos organizarlo y creo que esa parte sí la logramos. Como estás viendo, ahora tengo todo el espacio para trabajar, todo lo orillé para las paredes, puedo mover las mesas de la forma que quiera y eso sí lo logramos en este video. Pude colgar los muebles, cambié el otro mueble que tenía acá. Todo lo que hice acá, incluso ahora ya no tengo pretexto para comenzar a hacer ejercicio en esta parte de acá del taller. No te digo que lo voy a hacer, pero por lo menos no tengo pretexto de que no puedo hacer ejercicio porque el taller está ocupado. Ahora mismo estoy dando un recorrido completo por el taller para que veas todo el espacio que tenemos. Como te digo, tengo mucho espacio aquí ahora para hacer cualquier proyecto que quiera. Y las mesas las tengo recogidas, pero si quiero trabajar carpintería, puedo traer mi mesa al centro y hacer lo que es carpintería. Si quiero hacer soldadura, también lo puedo hacer con la mesa de soldadura. Y sí voy a tener todas las herramientas aquí mucho mejor organizadas en este pañol de acá y mucho más a la mano, ¿ok? Y voy a seguir usando mis muebles y también los otros. Como te estoy diciendo, lo que es la parte de organización ya la tenemos lista dentro de este taller. Para despedir este video decidimos hacer una carne a la parrilla. Sé que no tiene nada que ver con el tema, pero eso fue lo que decidimos para inaugurar nuestro nuevo taller y lo hago junto a mi familia. Entonces, sin más que agregar este video, solo me gustaría decirte que si te gustó el video, me regales un buen like, que eso me ayuda muchísimo a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún video que estoy subiendo a YouTube. Desde aquí, invitándote a esta carne a la parrilla, nos vemos en el siguiente video. Adiós.